quedó en el escenario del Track 2. Track 2, donde la CIA puso la gran mayoría de sus recursos y su energía, fue de estimular un golpe de Estado. Se trataba de crear las condiciones, el caos necesario para justificar la intervención militar. Se cumplió un mes desde que Allende había sido elegido por mayoría relativa. El presidente Nixon tuvo otra reunión con Kissinger. Las instrucciones en los documentos, los estados, vamos a apoyar un golpe de Estado en Chile y que los militares deben conocer este hecho. Este fue instrucciones directas en los documentos de la CIA de sede a la estación en Santiago. El 10 de octubre, el agente clandestino Anthony Sforza informó al jefe local de la CIA lo siguiente: Viaux espera unas 10.000 bajas en el área de Santiago antes de que las turbas izquierdistas puedan ser liquidadas. El resultado podría ser sangriento y prolongado, es decir, una guerra civil. Ustedes nos han pedido que provoquemos el caos en Chile. A través de la solución Bio, nosotros ofrecemos una fórmula para que el caos probablemente sea cruento. Bio puede dividir a las Fuerzas Armadas con algunas unidades del ejército secundándolo, mientras otras se mantienen cohesionadas en torno al general Schneider, es decir, Allende. Era un general constitucionalista. Entonces Estados Unidos llegó a la conclusión que había que remover al general Schneider y después reemplazarlo con otro militar tal vez para que se podía avanzar con el golpe militar. Sabemos, por un reporte de la CIA, que para provocar el golpe y colaborar con el ataque al general Schneider, llegó a Chile un número indeterminado de agentes al mando de David Atlee Phillips. Con una experiencia de 25 años en la CIA, este hombre anota en su historial el derrocamiento del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz en 1954, un rol clave en la fracasada invasión a Cuba de 1961, y hay fuertes indicios de que él fue el agente de la CIA que bajo la chapa de Maurice Bishop se reunió con Lee Harvey Oswald, el misterioso hombre a quien se culpó de asesinar a Kennedy. El caso es que David Atlee Phillips no era un agente más de la CIA. La CIA estaba trabajando, según los documentos, con un general retirado, Roberto Vio, pero también con unos generales que ya están en el servicio. Camilo Valenzuela realmente fue lo más importante. Inmediato, Santiago. Subametralladoras y municiones están siendo enviadas por correo regular. Salen de Washington a las 7 horas del 19 de octubre y deben llegar a Santiago el 20 o 21 de octubre. Una reunión clandestina en las horas muy tempranas por la mañana. Un attaché militar de los Estados Unidos pasando estas armas. Se atacó el auto del general Schneider. Cuando el general Schneider iba a su oficina, se disparó contra él, él sacó su pistola para defenderse y lo mataron. Estaba fusilado. El dolor de Chile por este atentado sin precedentes. Querría que usted supiera que me siento apenado de que este acto repugnante haya ocurrido en su país. Sinceramente, Richard Nixon. El Congreso Pleno proclama Presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gómez. Este triunfo debemos dárselo en homenaje a los que cayeron en las luchas sociales y regaron con su sangre la fértil semilla de la revolución chilena que vamos a realizar. No teníamos temor, creíamos que estábamos en una causa justa, que estábamos
impulsando un cambio que era posible. Hasta ahora nunca se ha logrado posteriormente llegar a esos niveles tan bajos de desempleo. Hubo mejoras sustanciales para la gente que tenía menos, para los pobres, para la gente de trabajo, para los campesinos. Las estadísticas indican que en el primer año de gobierno el desempleo bajó al 4%, el Producto Nacional Bruto creció al 8.5% y lo más importante, mejoró la distribución del ingreso. Es decir, los trabajadores aumentaron del 51 al 63% su participación en el ingreso nacional y eso se tradujo en el aumento de respaldo electoral de la Unidad Popular. En las elecciones municipales de 1971 obtuvo el 50.2% de los votos. Esas fueron unas elecciones de un voto de confianza extraordinario que se le dio al presidente Allende en las elecciones del 71. Yo digo que es la única vez en 500 años de historia en que la tortilla estaba a punto de darse vuelta. Que Kissinger lo temía con razón. Por la vía democrática, por la vía rigurosamente democrática, se hizo la nacionalización del cobre en Chile. Al caso del cobre se sumó luego el de la ITT, la empresa transnacional estadounidense que era dueña del 70% de la compañía de teléfonos. Y en Chile se aceleró la nacionalización de esa compañía, la cual también se hizo legalmente por medio de una ley del Congreso aprobada mayoritariamente por todos. Así, entre las compañías del cobre y los servicios telefónicos, Nixon enarboló la bandera del derecho de propiedad. Las compañías afectadas tenían derecho a una compensación inmediata, justa y eficaz. Yo personalmente sostengo que si el gobierno del presidente Allende hubiera pagado lo que las empresas del cobre querían, de todos modos el conflicto habría persistido, porque era un conflicto político. El director de la CIA, Richard Helms, aseguró en sus memorias que Nixon no quería perder a Chile, como Kennedy había perdido a Cuba. Y los miedos de Nixon y Kissinger se potenciaron hasta el punto de no ser capaces de hacer diferencias. No pudieron entender que Chile, lejos del escenario del conflicto de la Guerra Fría, estaba dando curso a su historia, utilizando otros parámetros, los de su propia experiencia y los de sus propios sueños. La oposición. Sí, y los de sus propios sueños. La oposición. Sí, y los de sus propios sueños. La oposición de derecha transformó a la economía en un campo de batalla y la política de la CIA y del gobierno norteamericano también transformaron la economía chilena en el campo principal de batalla. Entramos en guerra. Si yo mañana sigo de presidente de la SOPAPA, va a ser con conciencia clara que montamos una guerra. El transporte de mercaderías fue boicoteado por la paralización de los gremios de dueños de camiones. La Comisión Church pudo establecer que el Comité 40 aprobó la entrega de $100.000 a organizaciones empresariales en octubre de 1972, durante la primera huelga de camioneros. Para octubre, imagínense cómo se gastaba la plata para octubre, debemos que darle de comer y esto todos los días a miles de personas. Así, la batalla por la producción estaba perdida de antemano. El año 72 hicieron algunos intentos importantes de provocar la paralización del país en el mes de octubre. Nosotros partimos con todos estos cálculos mezquinos para durar 5 días. Duramos un mes y medio. Y todos los días se sumaban más y más. El movimiento paramos el país de punta a cabo total. Y cada camionero, eran como 20.000, recibía una suma para que se mantuvieran en paro indefinidamente. Un grupo del sector privado entregó los dólares a los huelguistas, concluyó el informe oficial del Senado de Estados Unidos. Si alguien como la CIA hubiera querido inyectar plata en mi movimiento, no le habría costado nada. Hay que aclarar que cada dólar en el mercado negro se cotizaba hasta 200 veces más respecto del precio oficial. Es decir, una sola entrega de $100.000 equivalía a inyectar $20 millones en el complot. Y hablamos de dólares de los años 70. Harta plata. No me pilla que a 40 años ¿cuánto ya han pasado? 40, sí. 40 años de distancia, yo me acuerdo de esto, pero mucha plata.